Hoy les traigo The Mix de Kraftwerk, que es un disco que también tiene opiniones divididas. O sea, tiene fans, tiene detractores y plantea dos preguntas. Una, ¿era necesario? Y la otra, ¿qué es? Porque el título pareciera indicar que son remixes, pero no son remixes. El contenido pareciera indicar que es un grandes éxitos, pero no es técnicamente un grandes éxitos porque los temas fueron grabados todos nuevamente. ¿Es un disco nuevo de Kraftwerk este? Acá en este video vamos a resolver esas dos preguntas. Para responder las preguntas, primero tenemos que hacer un poquito de historia. O sea, habíamos visto que Electric Café había tardado 5 años en aparecer. Bueno, este tardó otros 5 años más en aparecer. ¿Por qué tantas pausas? Bueno, porque como vimos acá en Electric Café, Kraftwerk empezaba a pasar su estudio de ser analógico a digital. Y acá, esos 5 años es lo que se ocupan en convertir el estudio King Klang en un estudio totalmente digital, en el que digitalizan todas sus pistas que estaban grabadas en 24 canales, en forma así, cinta, y las digitalizan. Y empiezan todos a trabajar con un synclavier y todas esas cosas así digitales. Además de la digitalización, estaba el tema que ya vimos cuando hablamos de Electric Café, que Ralph Hutter y Florian Schneider estaban más interesados en su nuevo hobby del ciclismo que en hacer música. Es por eso que en el 89 Wolfgang Flür decide irse de la banda porque se sentía prescindible. Ya las baterías electrónicas estaban ocupando su rol de percusionista de la banda y se sentía solamente el cuidador de un estudio de grabación sofisticado. Y después, mientras estaba realizando The Mix, o toda la parte de la digitalización, se fue Karl Bartos porque también se sentía que la banda estaba yendo en una dirección que a él no le interesaba. Por lo que se ve después en la carrera solista de Karl Bartos, la dirección que él tenía en mente era bastante interesante. Ya en otro video hablaré de la carrera solista de Karl Bartos si ustedes quieren. Con la partida de Wolfgang Flür y Karl Bartos, Kraftwerk queda reducido al dúo original de Hutter y Schneider. ¿Qué pasa entonces? Que los dos ingenieros de sonido que estaban trabajando en la digitalización de todas las cintas, o sea, Fritz Hilper y Henning Schmidt, son incorporados como miembros nuevos de la banda. Y lo gracioso es que ambos dos, Hilper y Schmidt, han estado más en Kraftwerk que Bartos y Flür, y sin embargo siguen siendo los nuevos. Cosas que pasan, como con el cantante de AC/DC, ¿vieron? La cuestión es que la discográfica EMI empieza a presionar a Kraftwerk para que saquen nuevo material, o al menos un grandes éxitos. Y entonces Kraftwerk decide hacer algo en el medio, mostrar, o sea, hacer un grandes éxitos, recopilar los viejos temas, pero mostrar cómo sonarían ahora con las nuevas tecnologías. Y eso es lo que es The Mix. Un disco totalmente nuevo, o sea, todos los temas están grabados de nuevo, pero son todos temas del catálogo anterior. The Mix es un punto de inflexión en la carrera de Kraftwerk porque marca el sonido y los arreglos que vamos a escuchar desde el 91 en adelante en los recitales en vivo. Y además inicia una nueva etapa en la carrera de Kraftwerk que deja ser ya más de simplemente ser una banda de música a convertirse en un proyecto artístico integral de música, imágenes y un concepto. Se convierte en un concepto y por eso Kraftwerk se dedica más que nada a la curaduría musical y a ir perfeccionando lo que sería Kraftwerk como obra que a generar material nuevo. Lo hacen, ya lo vamos a ver en el próximo video, pero más que nada se dedican a eso, a ir mejorando y puliendo y haciendo cada vez más, manteniendo en vigencia los viejos temas. Como que ya la obra está cerrada, o estaría cerrada, o qué sé yo. Depende de Ralph Hutter ahora las cosas, la verdad. Esta actitud, por ejemplo, tuvo detractores como el de Emil Schultz, que si recuerdan la etapa clásica, fue el responsable de toda la
parte gráfica de Kraftwerk y era como el quinto miembro no oficial de la banda, que escribía las letras y colaboraba en la creación de los temas. Y bueno, Emil Schulz se enojó bastante con The Mix porque dice, es como si Leonardo da Vinci volviese a pintar de vuelta la Gioconda. Ya estaba bien como estaba, ¿por qué la tenés que tocar? El disco empieza con The Robots, que tiene el ritmo más acelerado que en la versión original y tiene una nueva melodía y unos nuevos arreglos más adecuados al sonido discotequero de los 90. También creo que han agregado nueva letra y es una versión interesante, menos agresiva si se quiere que la original, más amable, más divertida, más bailable. Y es la que en vivo cortan para que los nuevos robots que se desarrollaron también en esta época, hagan sus pasos de baile mientras ellos, no sé, van al baño. Después viene una linda versión de Computer Love, que está también así remozada para que suene bien en las discotecas en los 90. Después le siguen dos temas que están unidos, que es Pocket Calculator y Dentaku. Si recuerdan el video de Computer World, Dentaku fue la versión en japonés de Pocket Calculator. Y acá está oficializada como un tema en sí mismo. Toma estatus de tema propiamente dicho y no versión en otro idioma. Está bueno, están buenas las dos. Me gusta mucho Dentaku. Es un tema nuevo ya, Dentaku. Después viene Autobahn, que es una versión acortada del tema. Acortada relativamente, porque bueno, el tema, por si no lo recuerdan, duraba 22 minutos y ahora dura 9 minutos 27. Tampoco es que es una cosa cortita. Mejora Autobahn, y bueno, es lo que dijo Emil Schulz, a la Mona Lisa no se la toca, pero sí la tocaron y está bien, está bueno. Tiene algunas cuantas cosas así novedosas que le han metido en los arreglos y en las melodías que lo hacen una versión interesante. Después viene Radioactivity, que es otro de los temas que tiene una modificación radical, al igual que The Robots, le agregan nueva letra y rompen esa ambigüedad que tenía cuando había salido en el disco original Radioactivity en el 76. Antes era ambiguo la cosa con la radioactividad, acá es un tema antinuclear. Le agregan toda una cosa que hablan de centrales atómicas en Europa y de Chernobyl, bueno, todas esas cosas. Y la radioactividad, que antes era neutral, digamos, ahora definitivamente y enfáticamente dicen stop the radioactivity. Es una buena versión de Radioactivity, me gusta mucho. Y es la que suena ahora en vivo y es la que se ha convertido en la versión oficial. Después viene la trilogía que también estaba unida en el disco original en Trans Europe Express, que es Trans Europe Express, Absuk y Metal on Metal. Lo que pasa es que Absuk va segundo y Metal on Metal tercero, que es al revés que en el disco original. Y aparte se refuerza toda la cuestión rítmica machacante y bueno, justamente por eso termina con Metal on Metal, en esa cosa de estar golpeando metal contra metal y hacer mucho ritmo. También es una muy buena versión y si no fuese porque está separado así en 3 títulos, sería más larga que Autobahn y sería el tema más largo del disco. Después viene Home Computer, que también es una versión que a mí me parece que está mejor que en el disco original, porque en el disco original estaba un poco desfocalizada y acá la focalizan un poco más, aparte de que le actualizan el sonido, ¿no? Obviamente como ya en todo el disco, no sé porque lo sigo repitiendo. Y el disco termina con Music Non-Stop, que en realidad es Boing Boom Chuck más Music Non-Stop. Le han sacado la parte de Tecnopop de la trilogía que estaba en el Electric Café. Y han mejorado realmente lo que querían decir en ese disco, en esa trilogía, esa suite que abría Electric Café. Ahora está también más centrado, más prolijo la idea, o por lo menos está menos dispersa. Y ahora es el momento de responder a las preguntas que hice al principio. ¿Es un disco de remixes? No, porque no remixaron nada, hicieron todos los temas de nuevo.
¿Es un disco de grandes éxitos? Y sí y no. O sea, hay un montón de éxitos de canciones viejas de Kraftwerk, pero por ejemplo no está The Model, que es el más grande éxito de Kraftwerk y que la lógica diría que tendría que estar, y no está. No lo grabaron y no lo van a grabar, aparentemente. ¿Es un disco nuevo? Y sí, grabaron los temas de nuevo, así que es un disco nuevo. Y después la segunda pregunta. ¿Es un disco necesario? ¿Era necesario sacar este disco? Y no sé qué decirte. No sé qué decirte. Por eso están abiertos los comentarios para que vos me des tu opinión. A mí cuando salió me gustó, me sorprendió, me emocionó, si querés. Y ahora lo escucho y también está bien. Es el sonido que conocés de Kraftwerk de los recitales. ¿Aporta algo a la historia de Kraftwerk? Y no aporta nada. O sí, aporta. ¿Qué sé yo? Como te digo, déjame en los comentarios porque yo no sé qué decir de este disco. No sé qué opinar. Y bueno, eso. Si te gustó este video, ponele me gusta, obviamente. Mirá los otros videos y ponele me gusta también. Suscríbete al canal. Convidame un cafecito en cafecito.app/saurio. Y bueno, eso, que nos vemos en el próximo video.